Capítulo 10. Mi papá almorzó con Capablanca en París cuando todavía era campeón del mundo. Le preguntó entonces a quién consideraba su adversario más fuerte. Capablanca contestó sin dudar: Akiva Rubinstein, aún con su barba blanca. Rubinstein había nacido en Polonia en 1882. Su vida se parece mucho a la de Fischer, decía. Jugaba con ideas propias, creó una escuela y muchas variantes llevan su nombre. Asistía a un colegio hebreo y su padre quería que fuera rabino. Pero a los 17 años, Akiva vio jugar al ajedrez a dos aficionados y eso le cambió la vida. Dejó el Talmud por un tablero. Estudiando las 24 horas, desentrañó secretos y ganó fama con sucesivos triunfos. Pero no supo ordenarse y con los años las confusiones de su mente obligaron a internarlo en un manicomio. En 1950 lo visité en Bruselas. Estaba recluido en un altillo y no hablaba con nadie, ni siquiera con sus familiares. Sus hijos pensaron que al verme tendría alguna reacción. En esa visita estuvo presente el director del neuropsiquiátrico. Me contaron que durante la guerra un jefe de la Gestapo indagó si en esa casa había algún judío. Sí, aquí vive el famoso Akiva Rubinstein. Lo vio y le dijo: venga conmigo. ¿Para qué? A trabajar en el campo. Eso me agrada. El capitán se dio cuenta de su estado y lo dejó. Así salvó su vida. Rubinstein me reconoció y sonrió. Lo invité a jugar 2 partidas y aceptó. Yo pasaba por un gran momento y no me importa contar que me ganó fantásticamente. Conversamos un poco. ¿Qué hace ahí arriba?, le pregunté. Dejó vagar su mirada y me explicó. Trabajo en mi última idea. Preparo un libro para demostrar que la mejor defensa de las negras en peón-dama es la simetría. Le conté que con sus ideas, que muy pocos saben aún cómo se refutan, yo había ganado infinidad de partidas. 2 años después de aquel encuentro falleció. Mi padre admiraba a las personalidades bohemias, pero también a los que se esforzaban por conseguir lo que buscaban. Creo que eran 2 aspectos suyos que él intentaba equilibrar en sí mismo. Lo lograba solo a veces y a costa de renuncias. La pasión por el ajedrez lo alejaba de horarios, rutinas, obligaciones, que sin embargo también se sentía obligado a cumplir. Como esa vez que jugó con Mikhail Tal en Moscú una serie de partidas rápidas, ping-pong, hasta que llegó la hora de ir al aeropuerto. Tal insistía en seguir jugando porque iba más abajo en el score y el viejo no se decidía a terminar. Mijail, le decía, pierdo el avión, pero sin embargo seguían. Llegó Tigran Petrosian a buscarlo y Tal le propuso seguirlas en el coche. Eso hicieron. Continuaron jugando y al llegar se enteraron de que había un retraso de 1 hora y media. Aprovecharon hasta el último momento, cuando lo llamaron por el altavoz y casi lo obligaron a subir al avión. O aquella otra, en 1975, cuando el campeón de Brasil estaba en Buenos Aires y mi padre lo invitó a pasar un sábado en la quinta donde estábamos todos reunidos. Antes del asado se sentaron a jugar ping-pong hasta que estuviera la comida. Y siguieron sentados jugando, hasta 3 días después, cuando finalmente, con la misma ropa y sin bañarse, liberó a su invitado para que volviera a la capital. Veía en el ajedrez una metáfora perfecta de la vida. Las 32 piezas y las 64 casillas son el reflejo de cada jugador, le gustaba decir. El ajedrez revela el carácter. Si querés saber cómo es alguien, lo invitás a una partida y lo observás. Una persona de iniciativa no puede jugar posicionalmente. Un hombre tranquilo es un jugador posicional. Uno ve como Skarpov, impulsivo, así es en el tablero. Hay jugadores sin empuje, que con blancas empiezan moviendo peón 3 torre dama, una jugada inútil. Una vez un profesor preguntó cómo se refutaba eso, y varios aficionados contestaron que de esto de aquella forma. El profesor contestó que no, que había que jugar normalmente, porque las blancas habían perdido el tiempo y el castigo ya vendría solo. Como decía Tartakower, para refutar lo irregular hay que seguir con naturalidad. La penitencia llegará con el desarrollo de la partida. Cuando yo tenía 18 años, mi padre se enteró de que fumaba. Después de armar un escándalo de los suyos, se tranquilizó y me dijo que yo había jugado peón 3 torre dama con la vida, que había hecho una mala jugada
y que si no lo reparaba pronto me arrepentiría. ¿Qué es el ajedrez?, le pregunté 1000 veces. Es arte, ciencia y juego. Arte por la obligación de crear, ciencia por la necesidad de un método para su aprendizaje, y juego porque también interviene el azar. Es anterior a la era cristiana y tiene 1000 leyendas. Según una de ellas, un vagabundo le enseñó a jugar al Shah de Persia un día en que estaba aburridísimo. Su entusiasmo fue tan grande que quiso nombrarlo ministro de Economía y concederle la mano de su hija. El vago y mal vestido no aceptó y pidió en cambio un grano de trigo en una casilla y un grano más al cuadrado en las otras 64. Aunque el Shah quiso complacerlo, supo que no había tanto trigo en el mundo que se lo permitiera. El vagabundo no era tan idiota y seguramente la chica con quien no quiso casarse no era muy bonita. El ajedrez enseña a razonar, pero fíjate qué sentido lo digo. Una vez jugaba en Ámsterdam un campeonato entre la Argentina e Israel contra un famoso gran maestro que me venía ganando. Este señor me hizo un movimiento nuevo. Cambió su mejor alfil por un caballo barato. Era campeón mundial, algo muy distinto a una partida cualquiera. Si yo perdía representando al país, podrían decir que este viejo está chocho, debería retirarse. Entonces, hablando conmigo mismo, razoné. Los genios nacen cada siglo, los idiotas cada 2 segundos. Pensé 40 minutos, lo refuté y gané la partida. Me felicitó. ¿Usted cree que soy sonso?, me dijo después. Hice esta jugada 8 veces y la primera vez que pierdo es con usted. El ajedrez es así. Primero la idea y después la jugada. Una vez le preguntaron a Einstein por qué no practicaba ajedrez y contestó, es demasiado difícil para mí. Un año después del episodio aquel con Capablanca, pensó nuevamente en abandonar el juego. En este caso, debido justamente al máximo contrincante del cubano, el campeón ruso Alekhine. El viejo enfrentaba a Sir Thomas y el ruso hacía lo propio con Buk, su par de Finlandia. Alekhine tenía por costumbre ponerse de pie constantemente y conversar con otros jugadores. En un momento sacrificó una torre en un gambito de dama aceptado, en la 14ª movida. Lo hizo por nada, por iniciativa. Se levantó mientras su adversario pensaba. Mi papá también tenía el suyo analizando la partida. Alekhine caminó a su lado y lo consultó en ruso. ¿Qué opina usted de lo que hice? Mi padre miró el tablero y no entendió, pero no se animó a confesarle que era tan chambón, como le gustaba decir, que no veía nada. En cambio le mintió. Me parece extraordinario. Al final Alekhine ganó y se llevó el premio a la brillantez. Con los resultados a la vista, el viejo se dijo, mejor me dedico a jugar al dominó, porque si ese señor sacrificó una torre y yo no vi nada, y después gana de una forma tan deslumbrante, quiere decir que esto no es para mí. Al año siguiente, en el 39, se volvieron a encontrar en la Olimpiada de Buenos Aires. Esta vez se sentía más seguro y decidió preguntarle a Alekhine, doctor, no se enoje, pero sinceramente, ¿usted vio todas esas jugadas cuando en aquella ocasión sacrificó la torre? Recuerde que me preguntó y en ese momento le contesté que me parecía maravillosa su movida, pero debo confesarle la verdad, no vi nada. Yo tampoco, contestó Alekhine sin molestarse. ¿Cómo? ¿Y entonces por qué sacrificó la torre? Es que tengo una nariz. Esa misma frase usaría él desde entonces para explicar lo inexplicable y dar cuenta de situaciones que resolvía a partir de su intuición. La intuición nos lleva al cálculo de 14 o 15 jugadas, pero nunca sabemos si nos va a ir bien. Es algo que se siente como un llamado o un impulso íntimo. Habitualmente me preparo para jugar de una manera determinada, pero cuando llega el momento y me acerco a la mesa hago otra cosa, sigo lo que me dicta mi nariz. Usaba la intuición también en la vida cotidiana. Le bastaban unas pocas preguntas acerca de alguien para hacerse una idea general de su interlocutor. ¿Tiene plata? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto gana? Yo me enojaba muchísimo con lo que para mí era solo una simplificación, pero la verdad es que con eso ya le era suficiente para emitir una opinión. Su nariz funcionaba tan rápidamente que siempre iba varios pasos por delante de los demás. Vos todavía no aprendiste lo que yo ya me olvidé, me decía siempre que nos cruzábamos con opiniones diferentes. La distancia entre sus tiempos y el de los otros lo ponía muy nervioso.
Solo el ajedrez me tranquiliza, confesaba. Es lo único capaz de mantenerme quieto. Aunque en las partidas hago mi movida y me levanto, pero el tablero me aquieta. Fuera de él no aguanto nada que me haga esperar. Si voy al hipódromo me escapo porque me irrito entre carrera y carrera. En el casino juego en varias mesas al mismo tiempo. Pero eso sí, a pesar de los nervios, nunca me duele la cabeza. Gracias al ajedrez, por el ejercicio mental, nunca supe lo que es tomar una aspirina. Realmente pocas cosas lo ponían peor que esperar. Estaba recorriendo la isla en una larga gira, contaba a raíz de su impaciencia. En un momento se descompuso el coche y no había nadie que supiera arreglarlo. Me dijeron que el auxilio tardaría una semana y me ofrecieron una alternativa. ¿Seguíamos viaje en elefante o esperábamos en ese pueblo en donde no había nada que hacer? No sé esperar, elegí el elefante. Viajamos 4 días más arriba del animal que se bamboleaba de un lado para el otro. Después no pude sentarme por un mes, pero fue mejor que si me hubiera quedado ahí sin hacer nada. El tema de los nervios y su ansiedad no favorecía el trato con quienes lo rodeábamos. De hecho, hubo poca gente con la que no se hubiera peleado, aunque como era consciente de eso, no tenía problemas después de la tormenta en pedir perdón. A veces me levanto a la mañana, me peleo con Rita y pienso que la culpa es de ella, nos decía muchas veces. Pero si al mediodía ya me peleé con la mucama, la secretaria y el portero, entonces me miro al espejo y me digo, Miguelito, no puede ser que todos estén locos. Parece que el loco debe ser vos. Nunca fui un psicoanalista porque soy un jugador, y cuando pierdo o me enojo, sé preguntarme a mí mismo por qué perdí, qué me pasó. No era el único ajedrecista loco. Fischer también era otro genio de trato difícil y poca estabilidad emocional. Consideraba que Bobby Fischer junto con Capablanca eran los dos grandes de la historia. Fischer estuvo en la Argentina en varias ocasiones y siempre fue su huésped. Tenía una personalidad desmesurada y competitiva. Un día mi papá lo regañó porque se vestía muy mal. Cuando se encontraron en el siguiente torneo, Bobby se preocupó especialmente por mostrarle un armario lleno de trajes como respuesta a su crítica. En general vivía bastante alejado de la realidad cotidiana. Había un gran torneo en Buenos Aires, contaba el viejo. Fischer venía con 8 puntos en 8 rondas, habiéndole ganado, entre otros, a Petrosian, Tukmakov y Mekin. En la novena ronda le tocaba jugar conmigo e hicimos tablas después de 50 y pico de jugadas. Al final del partido lo invité a comer. Salía más barato comprarle un traje que invitarlo a comer. Siempre pedía 2 bifes, no uno. Antes de irnos llegó Juárez, un periodista amigo. Le pregunté a Bobby si tenía algún inconveniente en que viniera con nosotros. ¿Es periodista? Me preguntó. Sí. ¿Cómo se llama? Juárez. ¿Juárez? Dijo ayer que yo era un monstruo, una bestia. Tuve que aclararle que en español monstruo tiene un sentido positivo. Es un elogio. Al llegar a la cabaña, un restaurante excelente que ya no existe, bromeé y le dije que no merecía que lo invitara porque jugó mal. Fischer no me contestó, pero se quedó pensando. Al rato me dijo que no era verdad, que él tenía ganada la partida. Le dije que no era así, que solo le había hecho un chiste. ¿Tenés un tablero en el bolsillo? Insistió. Pidió sus 2 bifes y ordenó la posición. Ganaba yo, dijo. No es cierto. Todo el mundo nos miraba. En aquel momento entró al lugar Mirta Legrand, quien al vernos se acercó a la mesa. Maestro, ¿este señor es Bobby Fischer? Me preguntó. Le dije que sí. ¿Por qué no me lo presenta? Pidió. Es un honor conocerlo. Entonces me dirigí hacia él. Bobby, vos sos famoso, pero esta chica tan hermosa también tiene fama mundial y es una estrella de nuestro cine y teatro. Fischer, sin desconcentrarse ni levantar la vista, le dijo mucho gusto, chau, y mirando hacia mí movió una pieza en el tablero. Mirá, ganaba yo. En cambio, mi padre siempre estuvo atento a las personalidades que lo querían conocer. Era un gran vanidoso. En 1975 se citó con Yehuda Menuhin en el Hotel Plaza de Buenos Aires para jugar 2 partidas, una de ellas a ciegas. Hicieron tablas en la primera y mi papá ganó la segunda. Desde que nació, el viejo estuvo rodeado por la música. No solo quien le enseñó a jugar ajedrez era violinista y su primera mujer fue concertista de piano, sino que por esas cosas de la vida también 2 de sus nietos resultaron músicos. Cada vez que puedo trato de no perderme un concierto, decía a menudo. Es más, cuando me espera un gran compromiso ajedrecístico pongo algo clásico. Me ayuda a tranquilizarme. Lo mismo les pasa a Menuhin y a los grandes músicos, pero con el ajedrez.
Shostakovich, Heifetz, Misha Hellman jugaban partidas que actuaban como sedantes y encima eran buenos aficionados. Inclusive la esposa del gran violonchelista Piotrkovsky fue campeona del ajedrez en Estados Unidos. También Charles Aznavour juega entre acto y acto con un amigo que lo espera especialmente atrás del escenario, y Cachaturian, luego de dar sus conciertos en el Colón, iba conmigo al club argentino llevando su precioso Stradivarius. En otro momento relató: estaba otra vez en Los Ángeles, reunido con el violinista David Oistrakh, Rostropovich y otra gente. Me pidieron que juegue con uno y con otro y otro más. Finalmente dije basta. La próxima es solo a condición de que toquen algo. En ese momento llegó Richter y ejecutaron para mí una sonata de Beethoven que acababan de grabar. Sentí el privilegio de asistir a una función súper dedicada. También a Shostakovich supo canjearle una partida por un disco suyo. Vale la pena explicar la relación que hay entre la música y el ajedrez. Le pregunté a David Oistrakh por qué le gustaba tanto este juego. Porque nosotros los músicos, como ustedes, siempre tenemos que elegir la última y la mejor variante, me contestó. Su pasión y la nuestra es similar. Cuando, por ejemplo, lo veo a Kasparov, me acuerdo de la anécdota de un famoso director de orquesta. A él le apretaban los zapatos y quería dirigir a gusto. En medio de la función se olvidó de que el público estaba vestido de gala. Se quitó un zapato y lo tiró. Se sacó el otro y también. Descalzo y compenetrado, dirigió la orquesta sin importarle otra cosa. El público lo ovacionó lleno de entusiasmo. Esto es Kasparov. Otra similitud la encuentro al recordar al famoso violinista Perlman, que tuvo parálisis infantil. La primera vez que tocó en Nueva York como solista, lo hizo tan maravillosamente bien que mientras el público aplaudía, Perlman se levantó de su silla olvidándose de que era paralítico. Estuvo un segundo de pie y luego cayó, pero se levantó. Kasparov es así. Es uno de los que más ama el ajedrez. Se juega la vida en cada partida. Es un espectáculo verlo. Habla consigo mismo cuando camina. Su pasión supera todo. A la vez tiene conocimientos teóricos de apertura como nadie. Y eso, che, es como tener siempre el saque en tenis, aun llevando las negras. Fue un niño prodigio y ahora es además un gran político. En cambio, al eterno enemigo de Kasparov, Anatoly Karpov, lo veía muy distinto. No sabe aperturas como Polugayevsky, no tiene el medio juego de Tal, ni la defensa de Petrosian, ni es un gran finalista, pero es una máquina perfecta que hace recordar a Capablanca. No había campeón sobre el que no tuviera una opinión formada. Lasker era sumamente inteligente, doctor en Derecho y Matemática. Tuvo muchísimos enemigos por su liderazgo. Alekhine era un talentoso intuitivo, pero lo perdió su abuso del alcohol. Fue derrotado en 1935 por Max Euwe, pero por su fuerza de voluntad recuperó el título mundial en 1937. Sin embargo, no pudo combatir el alcoholismo y su triste fin es una amarga anécdota para los ajedrecistas. Euwe era un señor héroe de su país. Para los holandeses había tres: la reina Juliana, Rembrandt y Euwe. En una oportunidad le preguntaron a Kiva Rubinstein qué opinaba de él. No lo sé, jamás jugué con él, contestó. Es el joven que se enfrentó con usted anoche, le aclararon. Ah, ese gigante va a llegar muy lejos. Botvinnik fue el padre del ajedrez soviético. Inteligente, extraordinario, con un carácter discutible. Tal fue uno de los jugadores más simpáticos, una leyenda, el más talentoso. Smyslov, un caballero del tablero, alumno de Capablanca, como él decía, aprendió mucho de él, también a ser un hombre sencillo. Petrosian fue muy importante porque demostró que se puede ser campeón del mundo no solo atacando. Spassky, un superdotado que aprendió a jugar sin amar el ajedrez, porque le permitía vivir como campeón del mundo. Decía: juego solo para ganarme la vida, lamentablemente. De Fischer no hay palabras. Un genio sin ninguna explicación. Un hombre para un psicoanalista. La diferencia con Spassky es que Fischer juega al ajedrez y también vive, mientras que Spassky vive y también juega al ajedrez. Bobby no fue al colegio. Fue un autodidacta, un niño prodigio. En Nueva York le hicieron una entrevista para medir el punto de inteligencia y concluyeron que estaba a la par de Einstein. Dejó más que otros en la historia porque tocaba su propia música. Como decía Paul Keres, el campeón sin corona, pensaba con su propia cabecita, mientras que los 2K,
Karpov y Kasparov son un laboratorio de aperturas. De Capablanca decía que era uno de los más grandes de todos los tiempos. También fue un niño prodigio. A los 6 años le daba indicaciones al padre. A los 8 ganó un campeonato en Estados Unidos. Nació en una isla pequeña como es Cuba. Sin profesor aprendió a jugar y se convirtió en campeón. Era un hombre de vida mundana, un diplomático que luchó por recuperar el título mundial que perdió con Alekhine y ante quien no volvió a tener su oportunidad. Seguramente su bohemia debe haber sido la causa de esa derrota, porque no varió demasiado su conducta cuando jugó frente al gran maestro ruso. La realidad fue que él perdió el campeonato, no que la ganó Alekhine. El cubano lo subestimó mucho. Jugó como si lo hiciera con un aficionado. Se olvidó de que el otro no solo era un gran jugador, también era un talento pocas veces visto. Le pasó lo que a Ícaro. Pronosticó el fin del ajedrez porque decía que ya no guardaba secretos para él, que había que agregarle peones o reestructurarlo. Pero resulta que la diosa Kaisa lo llamó a la realidad y le quemó las alas de ceras bajo el sol. Era mi ídolo y me dolió su caída. Era un genio. A pesar de ser un jugador sin estudio, tenía una intuición extraordinaria. Las jugadas le salían de la manga. Ha sido más talentoso que Karpov, que Kasparov, que todos. Sin embargo, si jugara hoy con ellos no tendría éxito. Ahora, si le diéramos un tiempo para que se pusiera a nivel deportivo, para que estudiara durante un año todas las variantes, toda la teoría con la computación, estoy seguro que lo superaría. Entre los muchos colegas argentinos con los que compartió viajes y partidas, Guimard, Pagno y Sanguinetti fueron los más íntimos. En una oportunidad le pidieron su opinión sobre Sanguinetti. La respuesta fue un detallado análisis del jugador. Sanguinetti fue 7 veces campeón argentino. Raúl era un dotado. No solo descolló en el ajedrez, sino también en el go y en el bridge. Introvertido y tímido, se alejó del tablero en 1979. Confinó su talento a la vida privada, al silencio. Su falla era la falta de voluntad, de ambición. El ajedrez procura un intenso gozo intelectual, pero tiene que producir también en quienes lo practicamos un fecundo sufrimiento. Cuando en medio de una combinación perfecta cometo un error, experimento la misma sensación que tendría un pintor al que le mancharan la tela arrojándole un tintero, la sensación de la obra de arte frustrada, el sentimiento artístico herido. Sanguinetti, en cambio, no obstante su magnífica imaginación creadora, se encogía de hombros y pensaba, el error es humano. Decía como Tartakower, me equivoco, luego existo. Y eso no puede ser. Cuando yo pierdo una partida, no duermo una semana. Cuando él perdía, se comía 2 bifes. El dolor forja a la persona en la vida y en el tablero. El hombre se hace de lágrimas y no de sonrisas. Pero eso sí, una vez pasado el hecho, nunca debemos esconder la alegría. Varias décadas atrás, insistía que en la Argentina sobraba buen material humano. Ya en 1964 afirmaba, los argentinos somos, porque yo me considero un argentino auténtico, tan inteligentes con los pies como con la cabeza. Y así como un futbolista se destaca en cualquier parte, decir simplemente que uno en ajedrez es maestro argentino resulta la mejor carta de presentación. Nadie dudará de su calidad. Pero, decía, uno de los problemas importantes para la difusión del juego en el país era que se practicaba muy espaciadamente. Si nuestros aficionados compitieran a menudo, como en Rusia y en el resto de Europa, ya se les habría presentado a muchos la oportunidad de cumplir el requisito exigido por la Federación Internacional de Ajedrez para obtener el título, determinado porcentaje de puntos en importantes certámenes contra otros grandes maestros internacionales. Hace falta apoyo y mejor difusión. En un artículo publicado en el diario Clarín en 1971, volvía a quejarse por lo mismo. El ajedrez nacional proyecta un historial único en su lucha romántica por imponerse internacionalmente. El argentino es dueño de una imaginación poderosa y una capacidad natural para desarrollar cualquier actividad, no solo ajedrecística, con éxito. Tal vez sea la mezcla de razas. Permitirse los 3 vicecampeones mundiales conocidos, Helsinki, Dubrovnik y Ámsterdam, nada más que con un puñado de maestros, fue realmente una proeza, porque desplazaron nada menos que a toda Europa y Estados Unidos,
Fabuloso. Jamás en mi vida celebré tantas conquistas como estas. Pero así como un pintor necesita ir a Francia para aprender de los maestros, un jugador que surge con posibilidades necesita de la experiencia magistral para progresar. Nosotros, en cambio, jugamos por el cariño y el deseo de mantener el prestigio alcanzado. No conozco a ningún profesional. Pano es ingeniero, Julio Bolbochán contador y periodista, Raúl Sanguinetti empleado, Guimard y yo aseguradores. Nadie vive del ajedrez. En un torneo mundial a un integrante del equipo le faltó dinero para hacerse afeitar. Abundaron los problemas económicos. Al regreso de un mundial por equipos, a alguien se le ocurrió hacerle una broma sobre la gira turística que habían hecho. Se enfureció. Todos habían vuelto con kilos de menos y agotados, pues entre jugar, analizar las suspendidas y preparar las variantes, apenas habían podido dormir. Y aún así figuraron entre las potencias del mundo. Hace falta el apoyo para difundirlo y estimular a los valores. Algunos gobiernos se han dado cuenta de que el ajedrez no es solamente deporte, es cultura, es un vínculo que educa a la juventud, les enseña a razonar, a perder, a luchar. El joven que tiene pasión por él debería tener la oportunidad de desarrollarse. El fervor en la Argentina no solo se manifiesta por la gran cantidad de jugadores, sino también por el alto número de aficionados que han seguido las partidas internacionales que se desarrollaron en el país. Dicen que en 1912, en Breslau, Alemania, cuando Frank Marshall sacrificó la dama, una lluvia de monedas de oro cayó sobre el tablero. Tengo mis dudas. No sé si había monedas de oro en Alemania en 1912, pero vi con mis propios ojos cuando un día de agosto de 1980 una multitud de fanáticos rodeó el hall del Cine Premier donde se disputaba el match Víctor Korchnoi-Lev Polugayevsky y le arrojaron una lluvia de papelitos blancos a Lev para festejar su victoria en la 12ª partida. En 1993 decía: la Argentina no tendrá campeones mundiales de mayores, pero es una fábrica de campeones juveniles. Pano, Bielicki, Tempone, Sarnicki. Paul Keres, muchos años atrás, le había dado la clave. Decía que era fácil llegar del puesto 100 al 10, pero que solo los grandes conseguían pasar del 10 al 1. En los 90, con la caída del muro de Berlín, también el mapa ajedrecístico cambió. A raíz de la separación de la Unión Soviética, tenemos 15 repúblicas. A partir de aquí, los países occidentales que ocupaban el segundo o tercer puesto tienen que achicarse hacia el 10º. Si antes éramos 10º, ahora somos 20º, porque hay dos campeonatos, el de la extinta Unión Soviética y el de la Olimpiada. De todos modos, dentro de poco se verá cómo estas 15 repúblicas ya no van a estar entre las primeras. El liderazgo de la Unión Soviética se debía a la disciplina y educación que tenía. Fueron los únicos que crearon una facultad de ajedrez como puede haberla de derecho. El mismo Kasparov es fruto de la escuela de Botvinnik. A pesar de los cambios producidos en el juego a nivel mundial y pese al surgimiento de figuras como Judith Polgar, mi padre no creía en las posibilidades de éxito de una mujer. No se puede decir que la mujer sea menos inteligente que el hombre. No hay más que ver a Golda Meir o Indira Gandhi, entre otras, con la ventaja de que encima son mucho más lindas que nosotros. Pero yo creo que las mujeres nunca se olvidan de su género. El hombre cuando juega no se fija que tiene puesto, va y juega. Einstein contaba que nunca tenía un pantalón sano. En cambio, la mujer que no fuera Einstein no se olvidaría de pintarse o de ir a la peluquería. Antes de ser campeón de ajedrez, una mujer es una mujer. No sé si eso es bueno o malo, pero el hombre en cada partida se juega la vida. En cambio, creo que para ninguna mujer eso de jugarse totalmente una sola cosa sería posible. Obviamente que ese era otro tema de discusión entre nosotros, ya que estoy lejos de pensar como él. De hecho, hay varias que priorizan su carrera por sobre la peluquería y no por eso son menos femeninas. Sí, en cambio, creo que la dificultad de jugarse totalmente una sola cosa está dada por el conflicto que significa equilibrar los roles de madre y dueña de casa. La total entrega que mi padre admiraba en sus colegas y yo en él no habría sido posible sin alguien que nos cuidara o que se preocupara por nuestros detalles cotidianos. Es lo que yo digo, reafirmaba él. No pueden olvidarse de que son mujeres. Vos tampoco te olvidás de que sos hombre cuando jugás. Pero no es lo mismo elegir la peluquería que renunciar a una vocación por no dejar solos a tus hijos. Así empezaban algunas de nuestras peleas.
A partir de ahí, y vaya a saber en qué momento, el tono crecía y los gritos impedían cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo o respetar lo que el otro decía. Hoy, cuando la distancia evoco sus razones y recuerdo mis argumentos, pienso si realmente opinábamos tan distintos o habrá sido quizás que no sabíamos entendernos. Fin del CD2, el libro continúa en el CD3.